¿Existe alguna consulta, alguna duda que se haga en este momento? ¿Consultas, dudas? Sí, profe. Sí. Lo que pasa es que tuvimos un problema con el tema de ponernos de acuerdo con el horario de los controles y las pruebas. Ya. Entonces, primero queríamos preguntarle si está la opción de tener las evaluaciones en horario de la cátedra. O sea, si no hay otra posibilidad, habrá que hacerla ahí, digamos. Sí, es que lo que pasa es que los sábados hay gente que trabaja y los viernes no nos hemos podido poner de acuerdo porque hay gente que tiene clases en la tarde también. Ya. Ya. O Bueno. sea, la opción del día viernes, que era como el día que más nos acomodaba a todos, era en horarios que era como entre 5 o 6 de la tarde, a partir de las 6 de la tarde, porque recién compañeros terminan sus clases a las 5 y durante toda la... Que no, profe. Bueno, No, me parece que no, profe. Todo bien. Entonces, continuamos respecto de la materia. Bueno, haciendo un resumen de lo que vimos la clase anterior. Básicamente, lo que hicimos la clase anterior es introducir el tema del crecimiento a largo plazo, pero a partir de una distinción importante, que es la distinción entre lo que es el crecimiento de tendencia y lo que es el crecimiento, digamos, o el ciclo económico, que son los dos componentes y que se puede descomponer la evolución del PIB en una economía cualquiera. Y en ese sentido, básicamente vimos este gráfico, que en el fondo es el que presentó acá, ¿ya? Y que es en el fondo la distinción entre a partir de la identificación de la tendencia de largo plazo, uno puede distinguir, digamos, periodos, etapas en la evolución del PIB que pueden ser etapas recesivas o etapas expansivas dentro de la evolución del ciclo, dentro de la evolución del PIB, y esas son las que en general llamamos las fases del ciclo económico. Es decir, el ciclo económico tiene sentido en la medida que nosotros en la medida que nosotros identificamos este producto de tendencia. Si nosotros identificamos la tendencia del PIB, tanto del crecimiento como del nivel del PIB, entonces uno puede identificar el ciclo de la economía. Ahora, pero para ello tenemos que entender qué es lo que es la tendencia. Y cuando hablamos del tema tendencia del crecimiento o del nivel del PIB, entonces nos referimos al crecimiento o a la economía en el largo plazo. ¿Ya? Y en ese sentido es que nosotros comenzamos a revisar un modelo estándar para el entendimiento del crecimiento de largo plazo, que es el modelo de Solow. El modelo tradicional que trata de explicar el crecimiento de tendencia o el crecimiento de largo plazo de la economía, ¿ya? Y eso lo introdujimos en la clase anterior. Básicamente introdujimos el modelo analítico del modelo de Solow, y según recuerdo, llegamos hasta la parte de identificar el equilibrio de largo plazo. Entonces, para ello, bueno, no vale la pena que repase, digamos, lo que yo ya vi la semana pasada, pero haciendo el repaso muy rápido, digamos, básicamente lo que dijimos es que el modelo de Solow contiene, digamos, como todo modelo económico, tiene dos partes, digamos. En primer lugar, la primera parte del modelo corresponde a lo que podríamos denominar la oferta de bienes, es decir, el lado de la oferta de este modelo, ¿ya? Y ese lado de la oferta está básicamente caracterizado por la función de producción, que en este caso, para efectos de simplificar la matemática y simplificar, digamos, los desarrollos analíticos, supusimos que la función de producción en esta economía es una función de producción del tipo Cobb-Douglas, ¿ya? Que es una función muy tradicional en el uso de la economía. La característica que tiene esta función de producción, que es la que se presenta en la ecuación 1, ahí, denominada función de tipo Cobb-Douglas, se caracteriza por la existencia de rendimientos constantes a escala. Esa demostración la hicimos en la clase anterior, que básicamente lo que indica es que los rendimientos constantes a escala significa que cuando todos los factores aumentan en una proporción determinada, en la misma proporción, el producto
va a aumentar en esa misma proporción. Al contrario sería, y bueno, esa caracterización de retornos con tasa a escala consiste en que básicamente los parámetros asociados al capital y el parámetro asociado al empleo o a la fuerza de trabajo suman 1. Como se ve en la función, en la ecuación 1, la suma de los dos parámetros asociados al capital y el trabajo suman 1. Esa es la característica de una función de producción del tipo Cobb-Douglas. Por supuesto que si los parámetros sumaran más de 1, ¿no es cierto?, entonces serían retornos crecientes a escala, porque si los factores productivos aumentan los dos en la misma producción, entonces en la misma proporción, la producción va a aumentar en mayor proporción si se tratara de rendimientos crecientes a escala. Si los rendimientos fueran decrecientes a escala, entonces los parámetros sumarían un valor menor que 1, y en ese caso el aumento de los dos factores implicaría un aumento del producto en una proporción menor al aumento de los factores. Eso es básicamente la idea detrás de esta función de producción. El supuesto típico que se hace en la literatura de crecimiento, ¿ya?, es que estos factores son factores, digamos, son los rendimientos son constantes a escala, ¿ya? Como consecuencia, ¿no es cierto?, eso nos permite establecer, digamos, en la ecuación 2, la caracterización del producto en términos per cápita. Entonces, lo que nos dice esa caracterización en la ecuación 2, ¿no es cierto?, es que el producto, ¿ya?, per cápita es una función de A, que en este caso es el parámetro tecnológico, ¿ya?, y de este K pequeño, este I pequeño es el producto per cápita, y este K pequeño es el capital per cápita, es decir, la relación capital-empleo, capital-fuerza de trabajo, que es K dividido en L, que lo caracterizamos por una letra minúscula K, y está elevado a este parámetro alfa. Esa distinción la demostramos en la clase anterior, y eso nos permite en la ecuación 1, digamos, que si yo tomo logaritmos de la ecuación 2, encontramos que el crecimiento, lo que tenemos acá en esta ecuación, en la ecuación 2', digamos, tenemos que el crecimiento, en este caso, per cápita de la economía, va a ser una función del crecimiento de A, que en este caso es el nivel de tecnología, vale decir, el progreso tecnológico de la economía, y del crecimiento del stock de capital per cápita, ¿ya?, ponderado por el parámetro alfa, que es básicamente el parámetro tecnológico asociado a la sensibilidad del producto al capital. Entonces eso es básicamente lo que dice la ecuación 2', ¿ya? Y por lo tanto esa es la caracterización del lado de la oferta. Por el lado de la demanda, básicamente este es un modelo que asume que no hay gobierno, que solamente que hay consumo e inversión, ¿no es cierto? Y el consumo es una proporción 1 menos S del producto, lo cual quiere decir, en otros términos, que el ahorro, que es el inverso del consumo, es una proporción S del ingreso o del producto. Como en este caso no hay gobierno, por lo tanto no hay impuestos, por lo tanto los ingresos que produce la economía son equivalentes al valor de la producción que tiene la economía, es decir, la producción, el valor de la producción de la economía son los ingresos que produce la economía, y por lo tanto el consumo es una función de ese producto, que es como aparece en la ecuación 5. La ecuación 4 es básicamente la condición de equilibrio entre gasto, que es ID, y los componentes del gasto, que son consumo e inversión. La ecuación 6, en la ecuación que aparece ahí, básicamente lo que caracteriza son los componentes de la inversión, de la inversión que existe en la economía. Entonces la inversión que existe en la economía son de dos tipos. Por un lado, es la creación de nuevo capital, es decir, digamos así, la creación de nuevas máquinas, la creación de nuevos activos fijos, la creación de nueva infraestructura. Y el segundo componente que aparece en la ecuación 6, que es ese delta multiplicado por K, es básicamente la inversión hecha para recuperar el capital existente, y que lo que típicamente se denomina la depreciación. Es el gasto en depreciación, que básicamente lo que refleja
digamos, el gasto en recuperar el capital existente, ¿no es cierto? Y que en esa ecuación, ese delta es la tasa de depreciación que tiene la economía. En términos, yo les dije en la clase anterior, que ese alfa típicamente en la mayor parte de los cálculos que hay en las cuentas nacionales es típicamente entre un 3 y un 5%. Lo cual, si es 5%, significa que un 5% de depreciación significa que el capital tiene una vida útil de alrededor de 20 años. Es decir, la vida útil en este contexto se interpreta como 1 dividido por delta. Es decir, si es 5%, entonces 1 dividido en 0,5, eso es igual a 20, y por lo tanto la vida útil del capital en este contexto sería aproximadamente sería 20 años. Ahora, si ese delta es 1%, entonces quiere decir que la vida útil es alrededor de 100 años, ¿no es cierto? Y si es 2%, digamos, es alrededor de 50. Si es 10%, entonces la vida útil es alrededor de 10 años. ¿Ok? Eso es básicamente la interpretación de este parámetro delta. Es básicamente una depreciación continua en el tiempo, es una proporción del capital existente, y la inversa de ese factor de depreciación, esa fracción, ya es básicamente la medida de la vida útil. Entonces, caracterizada la inversión, y yo en la ecuación 6, y caracterizado el consumo como el inverso al ahorro, vale decir 1 menos S multiplicado por I, entonces yo reemplazo 5 y 6 en 4, ¿no es cierto? Y ahí lo que tengo es básicamente el lado de la demanda. ¿Ya? En el equilibrio macroeconómico de esta economía, la demanda tiene que ser igual a la oferta, por lo tanto, el ID que aparece en la ecuación 4, yo lo igualo al producto proveniente de la ecuación 2, a esta ecuación que es la oferta, y por lo tanto llego a una ecuación, ¿ya? Que es básicamente una ecuación de equilibrio macroeconómico. Es decir, en todo momento, en el largo plazo, digamos, tiene que haber un equilibrio entre oferta y demanda. Y esa es la ecuación que surge de la igualación de la ecuación 4, habiendo reemplazado previamente C e I de 5 y 6, ¿no es cierto?, con la ecuación 2 de la función de producción. Si uno despeja, digamos, en esa igualación, el stock de capital, vale decir, la creación de stock de capital, que sería este componente que tengo acá, ¿no es cierto?, voy a llegar a la ecuación 9. Y la ecuación 9 básicamente lo que nos dice, y lo expliqué en la clase anterior, lo que nos dice es que la creación de nuevo capital en la economía, ¿no es cierto?, va a depender ¿de qué? Va a depender de las capacidades de ahorro que tiene la economía, que es este componente acá. Si ustedes se fijan que A por K elevado a alfa es igual a este 2 que tenemos acá, por lo tanto, multiplicado por ese es el ahorro que genera la economía, y esto menos delta K, que es el gasto en inversión. Es decir, básicamente lo que estamos diciendo es que la creación de capital va a depender de las capacidades de ahorro de la economía comparativamente con el gasto que hace la economía para mantener el stock de capital existente, que es básicamente la depreciación. Ahora, este K, gorro, ¿no es cierto?, es básicamente el delta K. Como nosotros dijimos acá en la notación logarítmica, K punto, si la variación es X, esto es delta K, es decir, el cambio en la variable, es el cambio en el stock de capital. Ahora, si yo divido esta ecuación 9, la divido por K, lo que voy a obtener es el crecimiento del capital, vale decir K punto dividido por K, ¿no es cierto? Y lo que voy a obtener es esta ecuación que aparece acá abajo, que estoy mostrando aquí, esta ecuación, y que básicamente, en vez de caracterizar el cambio en el stock de capital, refleja la tasa de crecimiento del capital, ¿ya? Y por lo tanto, esta caracterización que aparece aquí nos sirve para utilizar la ecuación 2', es decir, la ecuación 2' sería, digamos, el crecimiento del capital, que nos dice el producto de la economía va a crecer en la medida que o
crezca la tecnología o que crezca el capital. Entonces, de alguna manera, esta ecuación que aparece aquí, esta ecuación que estoy mostrando acá en la pantalla, básicamente lo que nos está indicando es la trayectoria que debería llevar, cuando yo grafico, digamos, el crecimiento del capital, implícitamente me estoy refiriendo al crecimiento de la economía inducido por el crecimiento del stock de capital. ¿Ya? Por lo tanto, eso implícitamente nos daría la tasa de crecimiento de la economía. Y desde ese punto de vista, la tasa de crecimiento de la economía, de nuevo, ¿ya? Depende de la tasa de ahorro de la economía, ¿no es cierto? Adicional, es decir, del ahorro adicional que genera la economía, comparativamente con el ahorro adicional, con el gasto adicional que genera la economía en términos de depreciación para mantener el stock de activos fijos. ¿Ok? Entonces, la única diferencia que existe entre la ecuación 9 y esta ecuación que tengo aquí es básicamente que en un caso este es el cambio en el stock y esta sería la tasa de crecimiento del stock. No es nada más que una cosa de notación. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vimos en la clase anterior. Y bueno, pasamos a este gráfico, digamos, que es básicamente la caracterización de este equilibrio que aparece en la ecuación 9. ¿Ya? Esta es una caracterización de un equilibrio dinámico, que es lo que aparece en esta ecuación y que lo expliqué, digamos, de manera matemática inicialmente, y ahora en este gráfico está explicado de manera gráfica. Entonces, de nuevo, si yo esta ecuación 9, que es la que caracterizo acá, si esta ecuación 9 yo la divido en dos partes, que la primera parte corresponde a la generación de ahorro que tiene la economía, y la segunda parte corresponde al gasto en depreciación, entonces yo puedo dividir ¿ya? Esos dos componentes y mostrarlos en un gráfico como el que aparece acá en pantalla. Entonces, no sé si hay alguna consulta. ¿No hay consultas? No, profe. Ya. Entonces, ¿qué tenemos en este gráfico? Dado que la función de producción, aquí, bueno, primero el gráfico tiene en el eje vertical, tenemos el nivel de producción, el nivel de producto, y en el eje horizontal, y todos los componentes del producto, por supuesto, en el eje vertical, y en el eje horizontal lo que tenemos es básicamente el stock de capital per cápita, K pequeño, K minúscula. Eso es lo que graficamos acá. Y bueno, siguiendo el gráfico en la primera lámina, en esta lámina, es básicamente lo mismo que tenemos acá. Entonces, ¿qué tengo aquí en este gráfico? Lo que tengo es básicamente, esta es la función de producción. Y la función de producción tiene esa forma que proviene justamente de la forma que otorga la función de producción Cobb-Douglas. Entonces, esa es la forma de la función de producción, ya que depende del stock de capital per cápita. Por lo tanto, lo que dice esta función es que este es el nivel de producción que genera un nivel de producto que genera la economía, dado un nivel de capital determinado. Para cada nivel de capital existe un nivel de producto determinado. Ahora, como el ahorro es una fracción de la función de producción, una fracción S de la función de producción, del nivel de producto que genera la economía, entonces, por supuesto que el nivel de ahorro va por debajo, pero con la misma forma. Pero, digamos, como una fracción de esta función de producción. Por lo tanto, esta sería la curva de ahorro, esta curva que estoy mostrando en pantalla, que es S por F de K. ¿Ya? Ahora, como la tasa de depreciación es lineal, ¿no es cierto?, y es continua sobre el nivel de capital, entonces lo que tengo acá, que esta línea que tengo acá, ¿no es cierto?, es la curva de depreciación.
¿Ya? Lo que dice la ecuación 9, y que mostré anteriormente acá, es que cada vez, fíjense la interpretación que tiene esta función de producción, esta ecuación 9, que estoy mostrando acá. Si el ahorro, que es S por F de K, es mayor que la tasa de depreciación, entonces la economía lo que hace es producir o generar o crear nuevo capital. Es decir, cada vez que el ahorro es mayor que la tasa de depreciación, que el gasto en depreciación, entonces K punto es positivo. Es decir, K punto es positivo si solo si este componente S por F de K es mayor que delta por K. Si el ahorro es menor que el gasto en depreciación, entonces en vez de crear capital, se destruye capital, porque buena parte de los recursos, la interpretación intuitiva, es que los recursos lo que está haciendo es recuperar el capital existente, pero no creando nuevo capital, porque no hay ahorro que pueda sustentar una creación de nuevo capital. Cuando el ahorro es igual al gasto en depreciación, entonces no se crea nueva capital, sino que K punto es igual a 0. ¿Ya? Es decir, lo que hace la economía básicamente está en una economía que es estacionaria, y que en el fondo es una economía que lo que hace es que el ahorro lo que hace es básicamente sustentar el capital existente en la economía. En ese sentido, yendo al gráfico que tengo acá, este punto, que es el punto donde se cruzan estas dos curvas, vale decir la curva de ahorro y donde se cruza la curva de depreciación, que es el punto que aparece ahí, ese punto es el punto en donde la economía está estacionaria. Es decir, la economía ya en ese punto no crece o no genera capital, y por lo tanto sería un nivel de capital estrella, que lo que se denomina típicamente es el nivel de capital de estado estacionario. ¿Ya? Ese nivel es el nivel en donde la economía se encuentra en el equilibrio de largo plazo. Y esa es la caracterización del equilibrio de largo plazo. En el largo plazo, la economía está estacionaria. Esa es la caracterización del equilibrio. Ahora, ¿por qué en ese plazo la economía está estacionaria? Porque el supuesto implícito que hay en este gráfico, y que yo no lo explicité ¿ya? En la clase anterior, es el supuesto de que este A, ustedes se fijan aquí, como yo les muestro aquí, o como se ve aquí, estoy suponiendo que este A, que es el nivel de la tecnología, es constante, es igual a 0. Si A gorro es 0, quiere decir que A es una constante. ¿Ya? Y si eso se da, entonces la única forma de que la economía crezca ¿ya? Es con la creación de capital. Si la creación de capital es 0, entonces el crecimiento de la economía per cápita es 0. ¿Ok? Por lo tanto, el supuesto que hay en este gráfico que yo aparezco acá, que aparece acá, el supuesto es que si el nivel de tecnología es constante, es decir, la tecnología no cambia. A gorro es igual a 0. Si ese es el caso, entonces estamos en una economía que es estacionaria en el sentido per cápita. ¿Ya? Es decir, en términos que per cápita, la creación, el capital, no crece en relación al nivel de crecimiento de la población. ¿Se entiende? ¿Podría explicarlo de nuevo, profe? A mí no me quedó muy claro. Ya, de nuevo. El supuesto implícito para que esta economía, ¿ya? Más allá de ese supuesto, un supuesto que hay y que quiero explicitar, digamos, antes de continuar con la caracterización de la economía en términos gráficos, es que vamos a suponer que este A gorro, ¿ya? Que aparece acá, es 0. ¿Ya? Vamos a suponer que A gorro es 0. ¿Ya? ¿Qué estoy suponiendo con eso? Estoy diciendo que el nivel de la tecnología es básicamente el mismo en el tiempo, que no cambia, que no hay progreso tecnológico. ¿Ya? Eso es el supuesto que estoy haciendo cuando yo supongo que A gorro es igual a 0. Si se da ese supuesto, ¿ya? Y A gorro, por lo tanto el progreso tecnológico es estacionario, entonces quiere decir que A, en la función de producción, es fijo, es decir, el nivel de la tecnología es constante. ¿Ya?
A es una variable, ¿ya? Es un factor fijo, es una constante, ¿ya? La consecuencia de ese supuesto es que, de acuerdo con lo que yo estoy mostrando acá, de acuerdo con lo que yo estoy mostrando en este punto, es que el crecimiento de la economía, el crecimiento per cápita de la economía, solo va a ocurrir cuando hay creación de nuevo capital, cuando K gorro es positivo, o cuando K punto es positivo. ¿Ok? Si K gorro es cero, entonces la economía, en términos per cápita, no crece. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, ¿cuándo se da ese nivel de K gorro o K punto igual a cero? ¿Ya? Si nos vamos a la ecuación 9, K punto es igual a 0, solamente se da si este S por F de K, que es A por K alfa, es igual a delta por K. Es decir, K punto es igual a 0 o K gorro es igual a 0, es decir, la creación de nuevo capital es nula o la tasa de variación del capital, del stock de capital, per cápita en ambos casos, es nula siempre y cuando el ahorro que genera la economía es gastado íntegramente, ¿ya?, en financiar los gastos en depreciación. Es decir, si los gastos de depreciación son suficientemente elevados como para solamente usar los fondos de ahorro, entonces la economía no tiene espacio para crear nuevo capital, ¿ya? Y en ese caso la economía lo único que hace es mantener el stock de capital que tiene la economía. Bueno, por eso es que este punto, que es donde la tasa de depreciación es igual al ahorro, ese es un punto que se denomina estado estacionario. Ese punto de estado estacionario es un nivel de capital determinado, ¿no es cierto?, en donde se equipara el esfuerzo de ahorro con el gasto en depreciación o el gasto en recuperar ese nivel de capital. ¿Se entiende? Ahí se entendió, gracias, profe. ¿Ya? Ahora, cualquier punto, ¿ya?, cualquier punto a la izquierda, ¿ya?, a la izquierda, ¿ya?, de este K estrella, vale decir, un nivel de capital más pequeño que este K estrella, que el nivel de capital de estado estacionario, es un punto que tenemos acá. Veamos a la izquierda acá. Si yo pongo un nivel de capital determinado, y lo voy a colocar así, por ejemplo, lo voy a mostrar de esta manera, ¿ya? Aquí, véanlo acá, y supónganse que yo ahora trazo una línea, aquí una línea acá, ¿ya? Un punto como ese. Ahora lo voy a... Un punto como ese, que está sobre esa línea. Ese nivel de stock de capital, ¿qué nos dice? Si yo subo por esa línea y llego acá, a este punto que estoy mostrando ahí, ese es el nivel de ahorro que genera la economía, ¿no es cierto?, para este nivel de capital, ¿ya? Y el nivel de depreciación que tiene la economía es esto que estoy mostrando en pantalla con el mouse, ¿no es cierto? ¿Qué nivel es mayor? Tenemos que el nivel de ahorro es mayor que el nivel del gasto en depreciación. ¿Qué ocurre en ese caso, en esta economía? ¿Qué está ocurriendo? Si uno mira la ecuación 9, si la economía está generando más ahorros que lo que genera en gasto para recuperar el capital, ¿qué es lo que hace la economía con esos mayores fondos? ¿Qué es lo que hace la economía? ¿Alguien puede contestar? ¿Crece el capital? El capital va a crecer, ¿no es cierto? Porque en el fondo hay fondos suficientes para que la economía, para que el capital crezca, y si el capital crece, ya, dada la tecnología, entonces la economía crece. ¿Ok? Entonces, cualquier punto a la izquierda de este nivel de capital estacionario es un punto en donde la economía está creciendo. Vale decir que en esta zona la economía crece. ¿Por qué? Porque el capital per cápita está creciendo. ¿Ya? Entonces, estos puntos a la izquierda son puntos en que la economía está creciendo. ¿Ya? Ahora, si yo hago lo contrario, si veo este punto, lo desplazo acá, un punto como el que tengo acá, entonces, ¿qué ocurre en ese caso?
lo que ocurre es que el stock de capital es más grande que el stock de capital estrella que aparece aquí, ¿no es cierto? Y por lo tanto, si el stock de capital estrella es más alto, entonces la economía lo que está haciendo, está gastando la mayor parte de sus recursos, ¿no es cierto?, en recuperar ese capital muy alto, ¿ya? Y por lo tanto, como está gastando mucho más y el ahorro que genera la economía para financiar ese capital no es suficiente, entonces lo que tiene que pasar es que la economía tiene que reducir ese nivel de stock de capital, y por eso este nivel o esta zona es un nivel en donde el capital decrece o tiene que decrecer, ¿ya? Y estaríamos en un nivel en donde si el capital decrece es porque el capital es excesivo y por lo tanto la economía estaría creciendo más allá de sus posibilidades, o tendría que decrecer, ¿no es cierto? Porque el capital está decreciendo, y si el capital decrece, entonces, la tasa de crecimiento de la economía tiene que ser negativa. ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces, el punto central acá, ¿ya? El punto central es que la economía va a crecer, ¿ya? En la medida que la economía sea capaz, ¿ya?, de financiar la creación de nuevo capital con sus recursos de ahorro, ¿ya? Entonces, toda vez, por eso es importante el ahorro en el proceso de crecimiento, porque el ahorro es lo que sustenta el financiamiento de la creación de capital y por lo tanto sustenta el crecimiento de la creación de nuevo crecimiento. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Ya? Entonces, bueno, ¿cómo se grafica este punto que tenemos acá? En este punto, que es el punto de capital de estado estacionario, vale ser el equilibrio en donde la economía no crece en términos per cápita. Ojo, no crece en términos per cápita, ¿ya? Es estacionaria en términos per cápita, ¿ya? ¿Ok? Si se da este caso, que es el punto que estoy graficando acá y que estoy puntualizando en la pantalla, ¿ya? En ese caso, ¿qué es lo que tenemos? Este es el nivel de stock de capital, ¿ya? Este es el nivel de ahorro que genera la economía, ¿no es cierto? Y por lo tanto, si el ahorro es igual a la inversión, por definición, el ahorro tiene que ser igual a la inversión, entonces esto es el nivel de inversión que genera la economía, que en este caso la inversión es básicamente inversión en recuperación del capital existente, por lo tanto es inversión en depreciación, es gasto de depreciación, ese tipo de inversiones. Si esa es la inversión, entonces con este nivel de capital, la economía genera este nivel de producto sobre la función de producción, y por lo tanto la diferencia entre el nivel de producto que genera la economía y la inversión que genera la economía, que en este caso es igual a la depreciación, entonces nos da el nivel de consumo de la economía. Por lo tanto, este gráfico en definitiva caracteriza todo el equilibrio macroeconómico de largo plazo de esta economía, que se daría en este punto, en el punto en donde la economía sería de estado estacionario, o el equilibrio de estado estacionario. ¿Ok? Ahora, esa es la caracterización en términos de este gráfico, ¿ya? Este gráfico que tenemos aquí, en el panel superior, ¿ya?, de la lámina, básicamente lo que caracteriza es la ecuación 9, ¿ok? Es básicamente la caracterización de la ecuación 9, en donde el primer componente del lado derecho de la ecuación 9 es, insisto, es esta función, que es la función de ahorro, y el segundo componente, que es delta por K, es esta línea que aparece acá. Básicamente esa caracterización, ¿ya? Ahora, el panel de abajo, que aparece aquí, este panel, ¿ya?, es exactamente lo mismo, refleja exactamente lo mismo. La única diferencia es que lo que refleja es la tasa de crecimiento, vale decir, ¿por qué? Y está caracterizando esta ecuación que es esta ecuación que tengo acá. ¿Ok? Ese panel de abajo básicamente está graficando esto que tengo aquí. ¿Ya? Y lo vamos a explicar por qué. Bueno, aquí tenemos que cada ahorro, ¿no es cierto?, dice que es función de, ¿qué es esto? Básicamente es el ahorro marginal, ¿ya? El ahorro marginal que genera la economía, ¿ya? ¿Ya? Y delta es la tasa de depreciación, que básicamente el gasto marginal en depreciación que tiene la economía. ¿Ok?
Luego, si ustedes se fijan, en términos analíticos, digamos, lo que dice esta función, si ustedes se fijan acá que hay un K elevado a alfa menos 1. Nosotros dijimos que alfa es menor que 1. La suma entre alfa y 1 menos alfa tiene que ser igual a 1, por lo tanto alfa tiene que ser necesariamente menor que 1. Si alfa, ¿ya?, es menor que 1, y aquí está restado por 1, entonces quiere decir que este componente tiene un signo negativo, es decir, K está elevado a algo negativo. Por lo tanto, esta función es una función decreciente, ¿ya?, de K. Por lo tanto, esa función decreciente es lo que aparece acá. ¿Ok? Eso es lo que en términos de la ecuación de crecimiento del capital es básicamente lo que aparece reflejado acá. Y delta es el otro componente de esa ecuación, que es lo que aparece aquí, ¿no es cierto? Que es este delta, que es constante respecto al nivel de capital. ¿Ok? Ya, por lo tanto, en términos simples, este panel que aparece aquí es exactamente el mismo que aparece arriba, ¿ya? La única diferencia, que esto lo que refleja, es la tasa de crecimiento del capital, y aquí refleja el nivel del producto. Ahora, haciendo uso de esta ecuación que yo tengo aquí, de esta ecuación que yo puse aquí, o lo que tenía acá, este 2' que aparece acá, si yo grafico la tasa de crecimiento del capital, implícitamente lo que estoy graficando es la tasa de crecimiento del producto. Por lo tanto, en ese sentido, este panel de abajo, este panel que aparece aquí, es interesante porque lo que me está graficando es la tasa de crecimiento de la economía, mucho más directamente. Lo que me está graficando es la tasa de crecimiento. ¿Y cómo lo reflejo acá? De la misma manera que lo expliqué antes. Si el nivel de capital, ¿ya?, es muy bajo, ¿ya?, respecto del equilibrio de estado estacionario, entonces en ese caso, fíjense, lo voy a graficar aquí, de nuevo voy a graficar esto, pero ahora lo voy a hacer aquí. ¿Ya? Y lo voy a graficar acá, así. Entonces, si el nivel de capital corresponde al capital que está en esta línea, ¿qué es lo que está diciendo acá? Lo que está diciendo es que, fíjense, sobre esta línea decreciente, lo que está reflejando es básicamente cagorro, como explicaba anteriormente. O sea, esta es la tasa de crecimiento, ¿ya?, del stock de capital, ¿ya? Y delta es la tasa de crecimiento marginal, ¿no es cierto?, en el gasto en depreciación. Por lo tanto, esto es básicamente la diferencia vertical, es básicamente la tasa de crecimiento del capital. Vale decir, la diferencia entre este punto que estoy mostrando acá, que es el punto en donde esta línea vertical se cruza con la línea decreciente, ese es el ahorro marginal, ¿no es cierto? O puesto de otra manera es como la tasa de crecimiento del ahorro, y esto es la tasa de crecimiento de la depreciación, y esto por lo tanto, ¿no es cierto?, es la tasa de crecimiento del capital, la tasa de crecimiento, ¿ya? La tasa de crecimiento. Si esta es la tasa de crecimiento, de alguna manera esto estaría reflejando la tasa de crecimiento de la economía, ¿ok? ¿Ya? Y esta tasa de crecimiento es positiva, por lo tanto la tasa de crecimiento de la economía es positiva, ¿ok? Eso es básicamente lo que refleja el gráfico de abajo. Es nada más que otra forma de mirar el gráfico de arriba. Es exactamente lo mismo, es otra forma de graficarlo. Y esto lo explico en más detalle, todo lo que he explicado lo explico en más detalle acá. Si ustedes se fijan, cuando la economía se encuentra en esta zona, en la zona izquierda respecto del equilibrio de estado estacionario, entonces la economía genera nuevo capital. Como consecuencia, el nivel de capital de la economía aumenta, y como aumenta el nivel de capital, entonces la economía crece. Si la economía se encuentra a la derecha, lo cual significa que tiene capital excesivo, entonces la economía tiene que reducir su capital para llegar al estado estacionario, y por lo tanto eso reduce o estaría reduciendo el producto de la economía. ¿Ok? Ahora, generalmente es raro que las economías se encuentren en esta zona, en la zona derecha, digamos, ¿ya? Generalmente las economías se encuentran
en niveles de capital por debajo de su estado estacionario, ¿ya? Y eso hace que las economías tiendan a crecer o tiendan a buscar su estado estacionario. Eso es lo que nos está diciendo esta descripción gráfica, digamos. Las economías generalmente se encuentran acá, al lado izquierdo de este nivel de estado estacionario. ¿Ok? Entonces, lo que está diciendo, insisto, lo que está diciendo este gráfico es básicamente que en la medida que la economía tenga recursos de ahorro, ¿ya? Para financiar su inversión, en esa medida es que la economía va a crecer, ¿ya? Y eso va a ocurrir, digamos, cuando el nivel de capital es bajo. Eso explicaría, en parte, si ustedes se fijan, otra conclusión que uno puede extraer de este gráfico, sobre todo del gráfico de abajo. Fíjense que a medida que la economía, si ustedes se fijan, a medida que la economía aumenta su capital, vale decir, se mueve hacia la derecha, la tasa de crecimiento reflejada por la distancia vertical que estoy mostrando acá, esta es la tasa de crecimiento del capital. A medida que la economía se va moviendo, esta tasa de crecimiento se va reduciendo. Cada vez más pequeño. Lo cual está reflejando un proceso de convergencia hacia ese equilibrio de largo plazo. ¿Ya? Eso explicaría, por ejemplo, que a medida que las economías se desarrollan, las tasas de crecimiento son cada vez menores. ¿Se acuerdan en la primera clase, cuando yo les mostré, digamos, esa tabla de PIB per cápita, y encontrábamos que, por ejemplo, Estados Unidos en 1850 crecía a tasas más altas de las que está creciendo hoy día? ¿Ya? Bueno, uno podría pensar que en 1850 Estados Unidos estaba en este punto. Es decir, tenía un nivel de capital muy bajo, pero a medida que Estados Unidos se fue desarrollando, fue construyendo infraestructura, fue ocurriendo migraciones hacia el lado oeste del país, se generó explotación de recursos naturales, se generó el ferrocarril que unió, digamos, el este de Estados Unidos con el oeste de Estados Unidos. Eso significó aumento del estado de capital, y por lo tanto, en esa misma medida, eso generó, digamos, una transición hacia este punto. Y como consecuencia, la economía pasó a tener tasas de crecimiento menores, ¿ya? Si en ese momento la economía crecía al 4%, ¿ya? Previo a la Primera Guerra Mundial, me acuerdo que era entre 1850, 1820, 1910, la tasa de crecimiento promedio de Estados Unidos era del orden del 4%, ¿ya? Y después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos crece en torno al 2%. Bueno, lo que está reflejando básicamente eso es esta transición, que Estados Unidos aumentó su stock de capital y como consecuencia la tasa de crecimiento del producto fue más baja. Lo mismo le pasa a China, que al inicio de los 80, China estaba creciendo en torno al 10%, hoy día China, todo el mundo espera a que crezca en el largo plazo en torno al 5%. Bueno, eso es consecuencia de la transición que está ocurriendo en la economía china como consecuencia del aumento de su stock de capital, vale decir, de su desarrollo, ¿ya? Y por lo tanto las economías tienden a decrecer su nivel de tasa de crecimiento. ¿Sí? Esa propiedad, ¿ya?, es lo que se denomina la convergencia de la economía, la propiedad de convergencia de la economía hacia un nivel de estado estacionario. ¿Ok? Eso es lo que estamos generando ahí. ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna consulta? No, profe. Quiero decir sí que al principio estaba todo perdido, pero al final como que entendí cuando empecé a explicar bien el gráfico. Bueno, por eso hay que darle una vuelta y entender, por eso me gastaba harto tiempo en explicar este gráfico. Este es un gráfico dinámico, ¿ya? Es decir, ese es otro punto, ¿ya? Y otro punto que quiero explicar ahora, ¿ya? Fíjense en lo que digo acá en estos dos puntos, que son los dos puntos que están explicados, digamos, en la pantalla, ¿ya? Dice que mientras menores son los niveles iniciales de capital, vale decir, acá, niveles bajos de capital, mayores serán las tasas de crecimiento. Eso quiere decir que la distancia vertical entre delta y cualquier punto sobre esta línea decreciente es más alto,
Y estas irán reduciéndose para producir la convergencia del capital en ese nivel de estado estacionario. Vale decir, si ustedes se fijan, a medida que yo me muevo hacia acá, estas tasas de crecimiento se reducen. ¿Ya? En este punto, ¿ya? En este punto, en donde se cruzan estas dos líneas, es equivalente a este punto, ¿ya? En donde se cruzan estas dos líneas, la tasa de ahorro y la tasa de depreciación. De nuevo, ese es el punto de equilibrio. ¿Por qué? Porque la economía gasta todos sus recursos en recuperar el stock de capital existente y por lo tanto no está creando nuevo capital. ¿Ya? Ese punto, ¿qué ocurre en ese punto? En ese punto, por supuesto, que el capital no crece, ¿no es cierto? El capital es fijo. K gorro es igual a 0. ¿Ya? Como consecuencia, dada la ecuación 2' que aparecía acá, esta ecuación que me menciona acá, esta, ¿ya? Si este capital es 0 y yo supongo, ¿ya?, que A gorro es 0, por supuesto que I gorro es igual a 0, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Se sigue el análisis? ¿Ya? Ahora, I gorro, el que sea I gorro igual a 0, ¿qué significa eso? Y para eso voy a salirme de aquí, de esta lámina, y me voy a ir, digamos, a la explicación matemática. Voy a salir de acá y me voy a ir al tablet. Me esperan un segundo. Un segundo. Y voy a conectarme con el tablet. ¿Ya? Acá, para explicarles en términos matemáticos. ¿Qué significa eso? Bueno, nosotros sabemos que I gorro, ¿no es cierto?, en ese equilibrio es igual a 0. Pero sabemos que I, ¿ya?, es igual a I partido por L, ¿no es cierto? Esa es la definición de ese I pequeño, es el ingreso per cápita, ¿ya? Si yo tomo logaritmos de esto y hago la diferencial logarítmica, ¿no es cierto?, I gorro es igual a I gorro grande menos L gorro, ¿no es cierto? ¿Ya? Y si hago que I gorro es igual a 0, esto implica, ¿no es cierto?, que I gorro es igual a L gorro. ¿Ok? Es decir, en ese punto, y me voy a salir de acá, me voy a salir de aquí, de acá, voy a volver a la lámina. ¿Ya? Entonces, en este punto, lo que estoy diciendo es que en términos per cápita, ¿ya?, la economía no está creciendo. En términos per cápita, ¿ya? Pero eso significa que en términos brutos, en términos de nivel de la economía está creciendo, ¿ya? Tal como les expliqué anteriormente. La economía está creciendo porque está creciendo al nivel del crecimiento de la fuerza de trabajo, ¿ya? Si yo supongo que la fuerza de trabajo no cambia, entonces en ese caso la economía está estacionaria, ¿ya? Es decir, y por lo tanto el nivel de producto de la economía, ¿ya?, el nivel de producto de la economía está también estacionario, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo que dice en rigor este punto que aparece acá, y este punto que aparece acá, lo que está diciendo es que el nivel de producto per cápita de la economía es fijo, ¿ya? Es igual a 0. La tasa de crecimiento del nivel de producto per cápita de la economía es igual a 0. Pero eso significa que la economía está creciendo a la misma tasa a la que crece el crecimiento de la población o el crecimiento de la fuerza de trabajo, que es L gorro. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, en términos per cápita, efectivamente la economía está en estado estacionario, pero en términos del nivel del producto, la economía crece al nivel de crecimiento de la fuerza de trabajo. ¿Se entiende? Es decir, en otros términos, intuitivamente, en este punto de estado estacionario, la economía primero está financiándose completamente con el ahorro que genera, ¿ya? Es decir, no está generando nuevo capital per cápita.
y lo que está generando la economía está creciendo, ¿ya? Pero está creciendo única y exclusivamente para financiar, digamos, el crecimiento de la población, es decir, está creciendo al nivel de la población, ¿ya? Es decir, es como si cada persona que nace, produce y produce lo suficiente para sostenerse esa persona. En ese sentido, la economía es estacionaria, ¿ya? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. ¿Ya? Entonces, esa es la caracterización del equilibrio de estado estacionario, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la importancia de ese estado estacionario? Primero nos indica, digamos, hacia dónde se dirige la economía. ¿Y a dónde se dirige la economía? Hacia un punto en donde la economía no debería generar más capital, o donde la economía, en donde la economía genere un ahorro suficiente para financiar el capital existente. Esa es la caracterización del estado estacionario. En ese punto, lo que yo digo es que la economía ya está, digamos, creciendo, pero está creciendo al nivel de la tasa de crecimiento de la fuerza laboral, ¿ya? Ahora, otro elemento importante es la importancia de la tasa de ahorro, y que claramente en la medida que el ahorro sea suficiente para financiar, digamos, el gasto en depreciación, o que en recursos suficientes como para crear nuevo capital, en esa misma medida la economía va a crecer. Esa es la importancia en este contexto de la tasa de ahorro. ¿Cuánto nos queda? ¿Qué hora es? Son las... ¿nos quedan cuántos minutos? ¿Nos quedan 10 minutos? ¿Tienes 15? 15 minutos nos quedan. Perfecto, ya. Entonces, acá vamos al segundo punto, ¿ya? De este gráfico, ¿ya? Y vamos a ver cómo reaccionaría la economía cuando aumenta la tasa de ahorro, ¿ya? Y en eso vamos a explicar la importancia de la tasa de ahorro en explicar, digamos, el crecimiento de tendencia de la economía. Bueno, fíjense en este gráfico que tenemos acá. Y fíjense, en primer lugar, en el punto A, ¿ya? En el punto A lo que tenemos es lo que el punto A refleja exactamente lo que teníamos anteriormente, que sería este punto que tenemos acá. Ese punto A es lo que tenemos en lo que tenemos aquí. O sea, lo que veníamos explicando originalmente. Supongamos que este es el nivel de estado estacionario de esta economía, ¿ya? Inicialmente, ¿ya? Este es el nivel de estado estacionario de esta economía, ¿ya? En el punto A. Bueno, la pregunta y por lo tanto esta economía como consecuencia tiene un nivel de capital de estado estacionario de K1 estrella, que puede que la economía esté o no esté, o sea, puede que la economía no esté ubicada en ese punto, ¿ya? Sino que a lo mejor puede que la economía esté ubicada a la izquierda de ese K1 estrella, ¿ya? Y está transitando a ese K1 estrella, pero originalmente supongamos que la condición de la economía es que su estado estacionario debería ser K1 estrella, en el punto A. ¿Qué pasa si por alguna razón esta economía experimenta un cambio permanente en la tasa de ahorro? Es decir, por alguna razón esta economía decide ahorrar más. No vamos a explicar las razones de por qué esta economía decide ahorrar más, sino que vamos a suponer que hay un aumento permanente en la tasa de ahorro. ¿Ya? Si eso ocurre, ¿ya? Y como se ve graficado aquí, en el punto A la tasa de ahorro es S1, porque esta es la función de ahorro, la línea es la tasa de depreciación, que es constante, ¿no es cierto? Y esta es la tasa de ahorro. Ahora, si esta es la función de producción, ¿ya? Que esta línea negra que aparece acá, y la tasa de ahorro aumenta, entonces quiere decir que el gap, la brecha entre el ahorro y la función de producción, ¿no es cierto?, va a ser menor. Por lo tanto, la tasa de ahorro, el aumento de la tasa de ahorro, donde la mayor tasa de ahorro ahora es S2, mayor que S1, entonces esto significa que la tasa de ahorro se desplaza hacia acá arriba. Por eso que hay un desplazamiento en esta línea. ¿Por qué? Porque ahora se acerca mucho más, o sea, S1, por ejemplo, sería 0,5 y S2 sería 0,75, por decirlo así. ¿Ya? Por lo tanto, lo que ocurre en esta economía es que ahora el nuevo
¿ya? El nuevo estado estacionario va a ser K2 estrella, en el punto B. Ya no es A, sino que es el punto B. Es decir, lo que genera ahora en esta economía es que el nivel de stock de capital de estado estacionario es mucho mayor. ¿Ya? Es decir, el nuevo nivel de estado estacionario de esta economía es el punto descrito por B y ya no es el punto descrito por A. Ahora, y aquí en este caso se ve mucho mejor, digamos, se ve mucho mejor lo que estaría pasando en esta economía. Supónganse que la economía, lo voy a graficar así, supónganse que aquí voy a insertar, de nuevo, voy a insertar una forma, acá, aquí, ¿ya? Voy a poner acá, lo voy a poner aquí. Perdón. Ahí parece que está. Ahí no. Ahí. Bien. Entonces, supongamos que la economía, efectivamente, este es lo que ya dijimos, este es el nivel de estado estacionario de la economía. Es decir, no significa que la economía esté en ese nivel, ¿ya? Cuando ocurre este cambio en la tasa de ahorro. Significa que es como la dirección en donde la economía debería ir, ¿ok? Es como el objetivo que debería alcanzar en el largo plazo la economía. Pero supongamos que la economía está en este punto. Este es el stock de capital de esta economía. ¿Ya? Si este es el nivel de capital que tiene la economía, ¿ya? Originalmente, si ustedes se fijan, la distancia vertical entre esta línea, ¿ya? Que es la línea coherente con S1, para decir con la tasa de ahorro inicial, nos estaría indicando que esta debería ser la tasa de crecimiento del capital, ¿no es cierto? Como ya graficamos anteriormente. Esta debería ser K1 gorro, la diferencia vertical entre este delta y esta distancia o este punto que estoy graficando aquí, ¿ya? Que estoy graficando con el cursor, ¿ya? Esta debería ser la tasa de crecimiento de la economía, ¿ya? O la tasa de crecimiento del capital, y como consecuencia, debido a que la tasa de crecimiento del capital per cápita afecta a la tasa de crecimiento de la economía, esto debería ser de alguna manera la tasa de crecimiento de la economía, ¿ya? Si la economía crece más, o si la economía, dado ese nivel de capital, ahorra más, entonces lo que se produce es hay un desplazamiento de esta curva de ahorro, tal como ocurre acá, ¿ya? Acá la curva de ahorro se desplaza, ¿ya? Aquí la curva de ahorro se desplaza, porque ahora S2 es mayor que S1, por tanto esta línea decreciente, esta curva decreciente se desplaza a la derecha, y lo que tiene la economía hoy día es que la tasa de crecimiento aumenta. Fíjense ahí, con este stock de capital que tiene la economía, la tasa de crecimiento de la economía pasa de esto que estoy mostrando acá, de esta distancia vertical, a esta distancia vertical, ¿ya? Es decir, el aumento de la tasa de ahorro lo que hace es que genera un incremento de la tasa de crecimiento de la economía, ¿ya? Y esta tasa de crecimiento lo que hace es generar una aceleración de la economía, o sea, pero ojo, ya no hacia este punto A, sino que hacia este punto B. Es decir, hoy día la economía, si bien aquí está transitando hasta este punto A, pero ahora la economía con una tasa de crecimiento más fuerte va a transitar a una tasa de crecimiento del capital más elevado. ¿Ya? Entonces, lo que se concluye de esto, ¿ya? Es que una mayor tasa de ahorro lo que genera son tasas de crecimiento más grandes, más altas en la economía, ¿ya? Pero, lo cual implica que la tasa de crecimiento más alta se produce por un periodo un poco más largo que lo que sería en esta condición indicada por el equilibrio A. ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda? ¿Alguna consulta? No, profe. ¿Ya?
Entonces, la pregunta que surge entonces, bueno, ¿qué es lo que nos dice esto? Nos dice la importancia de la tasa de ahorro. Lo que hace la tasa de ahorro, ¿ya?, en una economía es que permite generar mayores tasas de crecimiento, ¿ya? La pregunta es cómo la economía genera mayores tasas de ahorro, ¿ya? ¿Cuáles son las recetas para generar una mayor tasa de ahorro? Por ejemplo, que el ahorro privado de las personas se eleve. Que, por ejemplo, que el ahorro público, el ahorro puede ser de origen público o puede ser ahorro privado. ¿Mm? Por ejemplo, que el ahorro público sea mayor. Por ejemplo, que el ahorro privado sea mayor. Ahora, ¿qué es lo que nos dice esto? ¿En qué circunstancia el ahorro privado puede ser mayor? Bueno, uno puede decir que, por ejemplo, si la economía genera mayor ahorro, entonces probablemente se van a aumentar las tasas de crecimiento de la economía. Bueno, ¿qué ocurrió? Uno puede decir qué ocurrió con el sistema de AFPs, ya cuando se creó en el año 81. ¿Mm? Lo que hizo el sistema de AFP es que generó un aumento de la tasa de ahorro en la economía, ¿ya? Y eso generó, o el impacto que tiene, es generar mayores tasas de crecimiento de la economía, es decir, con un aumento del ahorro previsional que existía en la economía, ¿ya?, eso genera mayores tasas de crecimiento. Al contrario, si la economía fuera hacia abajo, si la tasa de crecimiento de ahorro fuera menor, entonces, ¿qué va a implicar? Va a implicarlo al revés, que para este nivel de capital que tiene la economía, las tasas de crecimiento de la economía van a ser más bajas. Entonces, como consecuencia de que la economía genera menos ahorro, es que la economía pone en riesgo sus capacidades de crecimiento en el corto plazo. Entonces, esa es una visión, ¿ya?, de por qué, por ejemplo, eventualmente los retiros de fondos de la AFP implican un desahorro de la economía, y eso eventualmente, ¿por qué los que están en contra de los retiros del 10% del AFP, por qué hablan de que eso se afectaría negativamente la tasa de crecimiento de largo plazo de la economía? ¿Por qué? Porque hay una caída en el nivel de ahorro que genera la economía, ¿ya? ¿Ok? Eso es básicamente el impacto de cómo la tasa de ahorro, ¿ya?, puede impactar a la tasa de crecimiento. Al revés, si el gobierno tiene una política, por ejemplo, una política de ahorro muy bajo, las economías que ahorran poco, típicamente son son economías en donde la tasa de crecimiento es más baja. Economías en donde, por ejemplo, hay déficits fiscales, ¿ya?, significa que son economías en donde los niveles de ingreso del sector público son menores que sus gastos, lo cual significa un déficit fiscal, significa un menor ahorro del Estado o del gobierno. Y eso significa que la economía estaría creciendo mucho menos que lo que sería en caso de que la economía tuviera ahorros positivos desde el punto de vista fiscal, ¿ya? Entonces, esa es la importancia en este contexto de la tasa de ahorro, ¿ya? En el fondo, lo que hace la tasa de ahorro es básicamente permitir, digamos, mayores niveles de capital, financiar mayores niveles de capital, y como consecuencia de eso es que permite generar mayores tasas de crecimiento, ¿ya?, en la economía. ¿Alguna consulta? No, profe. ¿Ya? Profe, una consulta. ¿Perdón? Sí, yo tengo una consulta. Sí. Me queda más bien claro el análisis gráfico, pero ¿qué pasa con el consumo? Porque me hace un poco de ruido el hecho de, claro, a mayor ahorro, o mayor tasa de ahorro, el crecimiento del capital o la expansión de la economía se ve afectado, ocurre, pero si bien se debería incentivar también el consumo, ¿no? Porque en base a eso también... O sea, eso va a depender, digamos, justamente va a depender de la propensión marginal al consumo, o sea, va a depender de esto. Si ustedes se fijan acá, mira, fíjense aquí, en este punto. Y esto en el largo plazo, ¿eh? Ojo que esto, la comparación que yo estoy haciendo acá es el punto A y el punto B, ¿ya? Lo que voy a hacer ahora, ¿ya? Es decir, son comparaciones de estado estacionario. Eso no significa que la economía esté en ese punto, ubicada en ese punto, ¿ya? Es donde se dirige la economía.
si tú quieres, es donde es el objetivo de la economía, donde debería dirigirse la economía, ¿ya? Eso es lo que quiero que entiendan. El punto A o el punto B no necesariamente significa que es el punto en donde está la economía, ¿ya? Es el estado estacionario que caracteriza esta economía, ¿ya? Ahora, en este punto A o en este punto B, si la economía estuviera en ese punto, ¿ya? En el punto A, tendría una inversión I1 y tenía un producto I1. Por lo tanto, ese sería el consumo. I1 menos Y1 menos I latina 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Esta distancia sería el consumo consistente con el punto A. Ahora, en el punto B, la economía tiene ese stock de capital, ¿ya? Y tendría una inversión I2 y un producto I2. ¿Ya? Y el consumo sería este nivel. Ahora, este nivel de consumo debería ser comparado con este nivel de consumo. Es decir, el nivel de consumo del punto B debería ser comparado con el nivel de consumo del punto A. Y eso, frente a eso, la teoría no tiene una explicación, digamos, no tiene una explicación respecto de cuál sería ese nivel de consumo. De acuerdo a lo que dice, podría ser cualquier nivel de consumo. Esta teoría, y ese es un problema teórico que tiene esta teoría, es que la teoría no dice nada respecto a cuál debería ser el consumo óptimo, ¿ya?, de la economía. ¿Ya? Lo único que nos dice es que para ese nivel de capital, la diferencia entre el producto y la inversión es el nivel de consumo, ¿ya? Pero no nos dice cuál es el nivel de consumo óptimo. Bueno, esta es una teoría hecha en 1956, ¿ya? ¿Ya? Y que en ese momento no había una caracterización o una forma de optimizar ese consumo óptimo. No había teorías que explicaran, digamos, la teoría del consumo óptimo, ¿ya? Todas esas teorías han sido desarrolladas en el último tiempo, ¿ya? Y hoy día, muchas veces, este consumo óptimo va a ser, digamos, dependiente de este nivel de ahorro. Es decir, uno de los defectos que tiene esta teoría, ¿ya?, es que este nivel de ahorro es exógeno, ¿ya? En la práctica, ¿ya?, esta tasa de ahorro, este S1 y S2, o en teoría, hoy día con las teorías nuevas, ese nivel es endógeno, ¿ya? Y va a depender de la optimalidad, de la optimización que hacen los consumidores. Por lo tanto, es muy probable que este nivel de ahorro vaya cambiando a medida que va cambiando este nivel de capital. Es decir, no se producen cambios, digamos, por una sola vez en el nivel de ahorro y después ese nivel de ahorro permanece constante en el tiempo, ¿ya? Hoy día las teorías lo que dicen es que este nivel de ahorro es de alguna manera, depende del nivel de capital de la economía. Es decir, va cambiando a medida que la economía se va evolucionando. Lo cual está dando pie al hecho de que a medida que la economía se desarrolla, ¿ya?, también se generan cambios en los patrones de consumo, ¿ya? Y por lo tanto esos cambios en los patrones de consumo también va afectando subsecuentemente a los niveles de ahorro. ¿Te fijas? Entonces, la pregunta es buena, ¿ya?, en el sentido de que esta es una falla que tiene esta teoría, puesto que asume que este S, ¿ya?, es fijo y se mantiene fijo de ahí hacia adelante, lo cual en la práctica no es verdad, ¿ya? En la práctica ese nivel de ahorro cambia también con las condiciones de la economía de estado estacionario, que es básicamente el estudio de capital. ¿Se entiende el punto? ¿Se entiende la explicación? Sí, profe, muchas gracias. ¿Ya? Entonces, a eso pongo énfasis, digamos, de que en este modelo, que es el modelo original de Solow, no había una discusión respecto del S, ¿ya? Solow supuso que S era fijo, ¿ya? Y claro, en las condiciones del modelo de Solow, entonces puede darse un resultado paradójico como este, digamos, que la economía tenga un mayor nivel de capital, ¿ya?, y la economía crezca, es decir, alcance mayores niveles de producto, y sin embargo el consumo baje. Eso es paradójico, digamos. La economía ahorra más, ¿ya?, y la economía crece, alcanza mayores niveles de capital de estado estacionario, mayor nivel de producto de estado estacionario, pero la economía termina con un nivel de consumo menor que el original. ¿Es eso razonable desde el punto de vista del bienestar de la economía? Por supuesto que no, ¿ya? Por lo tanto, esa es una falla, ¿ya?, del modelo,
¿ya? Y que los modelos posteriores que se desarrollaron, que básicamente incorporan, digamos, la optimización de los consumidores, mejoraron, ¿ya? Esos modelos mejoraron esa teoría, y básicamente a lo que llegan esos modelos es que el nivel, la tasa de ahorro, es una función también del stock de capital, y es una función que depende, ¿ya?, de las condiciones de largo plazo de la economía, ¿ya? No está escrito en piedra, digamos, ya va cambiando en el tiempo también la tasa de ahorro. Eso es básicamente lo que puedo explicar eso. ¿Ya? ¿Les parece que hagamos el break acá y que continuamos la vuelta? Sí, profe. Ya, perfecto. Mira, una cosa que les iba a preguntar en las clases futuras, digamos, y que podría habérselas dicho anteriormente, voy a parar de grabar ahora, ¿ya?, es si es posible